Bien, continuamos con otro ejercicio de derivadas. Y aquí tenemos la función f de x igual a x elevado a coseno de x sobre logaritmo natural de x al cubo. Bien, y se nos pide obviamente que encontremos la derivada de esta función f de x. Fíjense que tenemos aquí una potencia, ¿no? Tenemos una función coseno, tenemos una función logarítmica, pero la función principal sería el cociente. Por lo tanto, para empezar a derivar esta función, hay que hacerlo como el cociente de dos funciones. Muy bien. Aquí en la parte superior tenemos la fórmula 8, que justamente es para un cociente. Vamos a llamar u a la función que está en el numerador. Vamos a llamar b a la función que está en el denominador. Bueno, y aquí tenemos la fórmula para derivar un cociente. Esta expresión de x elevado a coseno de x será para nosotros u, y este logaritmo natural de x al cubo será b. Si nos fijamos en la fórmula de derivar un cociente, vamos a necesitar conocer la derivada de u y la derivada de b, que sería respectivamente la derivada del numerador y la derivada del denominador. Entonces, antes de reemplazar en la fórmula, ¿no? Vamos a ir viendo que vamos a necesitar, como les mencionaba, ambas derivadas. Ahora entonces, ya al reemplazar en la fórmula, ¿qué nos dice? La derivada de u. U es el cociente. Entonces, la derivada de x elevado a coseno de x. Por b sin derivar, que sería el denominador. Pues lo copiamos tal como está, logaritmo natural de x al cubo. Menos, dice la fórmula, u sin derivar, que será el numerador, x elevado a coseno de x, por la derivada de b, es decir, la derivada del denominador, es decir, el logaritmo natural de x al cubo, su derivada. Todo sobre b, que es el denominador, al cuadrado. Entonces, el logaritmo natural al cubo hay que elevarlo al cuadrado. Muy bien. Vamos entonces encontrando estas partes derivadas que necesitamos primero para poder reemplazar en la derivada de f de x. Entonces, la derivada de x elevado a coseno de x. ¿Qué fórmula usamos para derivar esto? Fíjense que esto es en realidad una función elevada a otra función. Aquí la fórmula 2 en la parte inferior tenemos la fórmula justamente cómo se deriva una función u elevada a una función b. U será para nosotros x y b será coseno de x. Si hacemos uso de la fórmula para derivar una función elevada a otra función, nos dice b recordemos que es el coseno de x, ponemos muy bien, por u elevado a b menos 1, es decir, x elevado a coseno de x, pero menos 1. Por la derivada de u recordemos que es x, por la derivada de x entonces, más el logaritmo natural de u recordemos que es x, logaritmo natural de x, por u elevado a b, es decir, toda la expresión tal como está, es decir, x elevado a coseno de x. Y por la derivada de b, b es coseno de x. Entonces, por la derivada de coseno de x. Muy bien, vamos resolviendo entonces estas otras derivadas que han ido apareciendo. La derivada de x es 1, que se da por sobreentendido. Y la derivada de coseno de x, que aquí tenemos la fórmula 15 para derivar un coseno. Entonces, la derivada de coseno de x será menos seno de x. Aquí acomodando un poquito, este coseno de x elevado a menos 1 podemos separarlo en dos factores. Por un lado el x elevado a coseno de x solamente y por el otro lado el x elevado a menos 1, ¿no? Bueno, y este signo negativo que estaba aquí en el seno de x, lo que hemos hecho es traerlo acá adelante. Si revisamos un poquito qué tenemos de común entre ambos factores, veamos que este x elevado a coseno de x está presente en los dos factores. Entonces factorizamos justamente ese factor x elevado a coseno de x y adicionalmente este x elevado a menos 1 que está con una potencia negativa. Para que se haga positiva esa potencia lo hemos mandado al denominador. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la derivada de x coseno de x, que la necesitábamos para reemplazar aquí en la derivada de f de x. Pero todavía nos está faltando encontrar la derivada del logaritmo natural de x al cubo, ¿no? Efectivamente. Fíjense que hay un logaritmo y hay una potencia. ¿Cuál es la operación principal? La potencia. Por lo tanto, hay que derivar esta expresión como potencia, valga la redundancia. Para ello utilizamos la fórmula 6, que nos dice b elevado a n. ¿Qué cosa sería b? B sería el logaritmo natural de x, elevado a un n, que sería 3.
La fórmula de derivación dice el n adelante. Entonces el n, que es 3, lo traemos acá adelante. Copiamos la expresión b tal como está n menos 1. Es decir, el logaritmo natural de x elevado a 3 menos 1. Todo por la derivada de b. ¿Qué cosa era b? Logaritmo de x. Entonces, por la derivada de logaritmo de x. Bien, continuando con esto, este 3 menos 1 se hace 2, es decir, el logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Y aquí debemos encontrar la derivada del logaritmo natural de x. ¿Sí? La fórmula 10 nos dice cómo derivar un logaritmo natural. De todas maneras, entonces la derivada del logaritmo natural de x va a ser igual a 1 sobre x. Perfecto. Ya tenemos entonces, por un lado, recuerden la derivada de x elevado a coseno de x, y aquí ya tenemos la derivada del logaritmo natural de x al cubo. Reemplazamos en f de x, ¿no? Donde necesitábamos estas dos derivadas mencionadas, ¿no? Debemos reemplazar aquí. Muy bien, y aquí lo hemos colocado de verde lo que estamos reemplazando, para que quede claro lo que estamos haciendo. Bien, acá está la derivada entonces de la función f de x. Veamos si esto se puede sintetizar en algo más, ¿no? Este logaritmo natural de x al cubo lo estamos trayendo acá adelante. De la misma manera, este 3 lo estamos trayendo aquí adelante. Bueno, y esto estamos acomodándolo un poquito. Muy bien. Fíjense que aquí tenemos dos factores. Todo esto es un solo factor. Y todo esto es otro factor. Y ambos están restándose entre sí. Podríamos simplificar lo que sea posible hacerlo, ¿no? Pero eso lo dejaremos para la siguiente diapositiva. Muy bien. Aquí justamente lo que decíamos, que podíamos factorizar algunas cositas. El x elevado a coseno de x está presente en los dos factores. Podríamos factorizar. Pero también, y sobre todo porque abajo en el denominador tenemos un logaritmo natural de x, y pensando en poder simplificar, en todo este factor de la izquierda tenemos un logaritmo natural de x al cubo, y en este factor de la derecha tenemos un logaritmo natural de x cuadrado. Entonces, aparte de este x elevado a coseno de x, pudiéramos factorizar un logaritmo natural de x al cuadrado, ¿no? Entonces, factorizando justamente lo que mencionábamos, el x elevado a coseno de x y el logaritmo natural de x al cuadrado, en este primer factor, ¿qué nos queda? Nos queda, bueno, como estamos factorizando solamente un logaritmo natural de x al cuadrado, nos va a quedar un logaritmo natural de x, muy bien, y nos queda todo este corchete, muy bien. En el otro factor, se está factorizando nuevamente el x elevado a coseno de x, y estamos factorizando el logaritmo natural de x al cuadrado. Nos queda este 3 en el numerador y nos queda esta x en el denominador. Bien, aquí podemos factorizar entonces este logaritmo natural de x cuadrado. Se simplifica con 2 de acá del logaritmo natural de x a la sexta, y nos queda el logaritmo natural de x a la cuarta potencia. Bueno, y este factor lo acomodamos un poquito para que quede directamente como 3 a la x. Y aquí tendríamos entonces ya la derivada de esta función f de x. Muchas gracias.